Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum les doy de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación, la tribuna que organizamos con la colaboración de Vodafone. Les agradezco su asistencia a este acto en el que tenemos el honor de contar con la intervención de don Juan Luis Cebrián, académico de la lengua y consejero delegado de Prisa. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que Cebrián es una de las personalidades más importantes en la vida intelectual y periodística española. Es miembro de la Real Academia Española y del Club de Roma. Periodista y novelista, participó en la fundación de la revista Cuadernos para el Diálogo. Trabajó en la redacción de Pueblo, fue su director de informaciones y director de informativos de Televisión Española. Fue director del diario El País desde su fundación en mayo de 1976. Con apenas 32 años, Juan Luis consiguió desarrollar un modelo de periodismo que todavía, hoy, no ha sido superado y que contribuyó sin duda al proceso de construcción de la democracia en nuestro país. Un periódico siempre comprometido con las libertades y la democracia. En 1988, y superados de forma sorprendente y extraordinaria los retos y las expectativas de la fundación del país, Cebrián fue promovido al puesto de consejero delegado de Prisa. Aquello pareció raro en un periodista y en un intelectual. Muchos quisieron ver que se trataba de un encaje más o menos forzado para favorecer el cambio al frente del primer periódico del país. Luego el tiempo ha revelado un Juan Luis empresario, un magnífico gestor de negocios de la información que ha roto esquemas y que ha dejado una gran impronta de líder profesional, una referencia no solo en el Grupo Prisa y en España, sino en el sector entero y a nivel internacional. Con el siempre recordado y añorado Jesús Polanco, formó durante casi 20 años un tándem fuerte y sincronizado, avanzando en la primera línea del mundo de la comunicación en España y también fuera de aquí. Sus posiciones en América Latina han crecido de forma imparable. Se ha consolidado su presencia en Portugal y en España se enfrenta a la crisis, que sin duda afecta al sector, adoptando decisiones importantes como el proceso de reorganización del negocio audiovisual que contempla la venta de la televisión de pago. Llaman la atención la enorme capacidad de trabajo de Juan Luis, polifacético, exigente, amante del riesgo controlado, empresario brillante, periodista que todavía vibra y se emociona con los hitos de la vida diaria que se convierten en noticia, ilusionado y entregado académico de la lengua y prolífico escritor. Nuestro invitado de hoy forma parte del elenco de protagonistas de nuestra historia reciente, pero por fortuna para este país, no renuncia a seguir jugando un papel relevante en nuestro presente y en nuestro porvenir y a seguir formando parte de nuestra conciencia colectiva. Para el Foro de la Nueva Comunicación es un gran honor acoger hoy la intervención de don Juan Luis Cebrián. Querido amigo, la tribuna es tuya. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis, por tus inmerecidos elogios. La realidad es que el país y Prisa, desde su nacimiento, fue un empeño colectivo y somos muchos y fuimos muchos los que, cada cual en su puesto, tuvimos la satisfacción y la oportunidad de desarrollar un trabajo por lo menos interesante para nosotros y para nuestros usuarios. Hace aproximadamente un año, en esta misma tribuna, vine a leer un texto y dije que iba a leer el texto porque no quería decir una palabra de más. En esta ocasión prefiero adoptar un tono coloquial para no decir una palabra de menos tampoco. Entre otras cosas porque la interpretación de las palabras de hace un año, como las de Jesús Polanco en su última Junta General, tuvieron repercusiones políticas para mí insospechadas. Cuando Jesús Polanco, en el uso de su libertad de expresión en la última Junta General que él presidió de Prisa, dio sus opiniones sobre la política española, el Partido Popular declaró un boicot
a todos los medios de comunicación del grupo. No fue una casualidad, yo creo que aquello fue un ejemplo de cuál es el comportamiento de la clase política con los medios de comunicación, de la clase política en el poder y en la oposición. Y obviamente no todos los políticos son iguales, ni todas las políticas son iguales, ni todos los medios de comunicación son iguales, pero hay un cierto aire de familia que les hace parecerse unos a otros en determinadas ocasiones. Bien, yo vengo hoy a hablar, porque así me lo han pedido, de medios de comunicación. Creo que hoy sería un día para hablar de cosas más importantes que esta, siendo esta muy importante, en unos momentos en los que la economía mundial se enfrenta a una crisis probablemente superior a ninguna otra conocida en la historia, y en un momento en el que vemos cómo los comportamientos de la clase política americana difieren tanto, desde lo que es la brillantez de la expresión de los políticos hasta la sinceridad en sus pronunciamientos, de lo que estamos acostumbrados aquí. Pero, en fin, esta crisis afecta a todos, afecta a los medios de comunicación también, y de manera muy notable, y, desde luego, afecta a España, aunque parezca que determinadas instancias oficiales no quieran terminar de convencerse de ello. Y afecta a España de manera tan dramática o más dramática como pueda afectar a los Estados Unidos de América. Bien, empezaré recordando brevemente qué es Prisa, no porque no se sepa, sino para enmarcar un poco mis reflexiones. Prisa es el primer grupo de comunicación en español y en portugués del mundo. Es líder en la industria de la educación, de la enseñanza media en todos los países de habla hispana. Es líder en radio en España, en Chile y en Colombia. Es líder en la televisión de pago en España. Es líder en la televisión en abierto en Portugal y en Bolivia. Y es líder en prensa generalista en España. Hay 14.000 empleados trabajando en el grupo. Este año facturaremos alrededor de 4.000 millones de euros. Y tenemos un EBITDA recurrente, independientemente de extraordinarios, que podremos situar este año entre los 700 y 800 millones de euros. Quiero decir que es un grupo de un tamaño considerable, con activos muy sólidos y muy reconocidos, con marcas importantes en el mundo de la comunicación y con una influencia notable no solo en España, sino en el mundo iberoamericano. Generamos resistencias. ¿Cómo no vamos a generarlas siendo un grupo tan grande? Y no nos parece mal, porque creemos en la competencia. Y creemos que desde la competencia es como se debe organizar precisamente la convivencia en democracia. Pero nos gusta que esta competencia sea leal. Y para que sea leal se necesita seguridad jurídica, normas firmes y concretas, y manos fuera por parte de los poderes fácticos y, desde luego, de los poderes políticos. Yo creo que un grupo como Prisa, independientemente de mi personal presencia en él y de la presencia y actividad de tantos profesionales, en principio es un activo de nuestra comunidad. No es un activo solo de los accionistas de Prisa, que por supuesto lo es, ni es un activo solo de los lectores o los radioyentes o los televidentes o los usuarios de los productos de Prisa, que, vuelvo a decir, se cuentan por millones en España y fuera de España. Es un activo de la comunidad hispanohablante y un activo de la comunidad española, como lo son todos los demás grupos de comunicación que hay en España. Me parece que en esta breve democracia que hemos tenido podemos reconocer que hay libertad de expresión en España, que hay pluralismo, que hay un buen conjunto de profesionales del periodismo y un buen puñado de empresarios de prensa respetuosos con las normas de hacer y, en este momento, enfrentados a situaciones muy difíciles, como enseguida comentaré, y hay algunas estridencias, tanto por parte de los periodistas como por parte de determinados empresarios,
como por parte de la intervención política de los gobiernos. Lord MacGregor of Darris, que fue presidente de la Real Comisión de Quejas Británica sobre libertad de prensa, decía que un índice de la libertad de prensa en un país democrático eran las malas relaciones con los gobiernos. A peores relaciones, mayor libertad. Pero yo creo que los gobiernos, este y los anteriores y los venideros, deberían ser conscientes de que la libertad de expresión es una base fundamental de la democracia y que las interferencias en la actividad de los medios de comunicación atentan contra la estabilidad democrática y contra el futuro y el presente de los propios gobiernos. Por otra parte, Prisa ha basado siempre toda su actividad en un criterio de independencia. Esta mañana decía el presidente de la Diputación de Castellón, que está acusado por el fiscal anticorrupción de diversos fraudes y cuyas cuentas están siendo investigadas por el fiscal, que la noticia de la investigación de sus posibles o incoados delitos era porque la SER era del Gobierno. Bueno, esta es una imagen que muchos han querido transmitir, incluso supongo que el propio Gobierno, el Partido Socialista en ocasiones, en la medida que le conviniera. Pero la SER, como todos los medios del Grupo Prisa, es de los accionistas de Prisa y de nadie más. Y aparte de eso, los accionistas de Prisa saben que la información de los medios de Prisa no pertenece a los accionistas de Prisa, ni a los dueños de Prisa, ni a los periodistas de Prisa. Pertenece a los ciudadanos y es un bien ajeno que nosotros tenemos que administrar con cuidado y respeto. Por lo tanto, somos y nos sabemos independientes, no estamos alineados con ningún gobierno ni contra ningún gobierno. Otra cosa son los gobiernos que se alineen contra nosotros. Y apoyamos soluciones de progreso. Tampoco somos neutrales, no nos da igual quién gobierne o cómo se gobierne. Creemos que hay alternativas democráticas preferibles, desde nuestro punto de vista, a otras alternativas, también por democráticas que sean. Y creemos que la identificación de las opciones de progreso no pertenece en exclusiva a ningún partido político, que las posiciones intelectuales de izquierda no son un coto cerrado monopolista de los partidos de izquierda y que hay una derecha democrática también que convive todavía con una derecha fascistoide en este país y que tiene que aprender a separar el trigo de la paja y contribuir a la modernización de verdad de nuestra democracia. Desde el punto de vista de la defensa de la libre expresión, que, como digo, requiere la mínima intervención de los poderes públicos. Sucede una cosa, y es que en el mundo del periodismo electrónico, el otro día el presidente de la Asociación de la Prensa, Fernando González Urbaneja, hacía referencia a esto. La existencia de las licencias de radio y televisión es frecuentemente usada como un elemento de presión sobre las empresas de comunicación por parte de los gobiernos, no importa del color político que sean. Pero hay una perversión peor, que los gobiernos o algunos medios de opinión supongan que desde los medios de comunicación se chantajea a los gobiernos o a otros poderes con la opinión de esos medios a la hora de obtener licencias o determinados favores. Yo no digo que no haya periódicos que chantajeen, naturalmente que los hay, y que no haya personas que acceden al mundo de la comunicación simplemente como un elemento de presión para obtener desde la recalificación de un solar hasta una licencia para cualquier cosa. Pero desde luego jamás nos hemos comportado así, ni jamás nos comportaremos. Jamás diremos del gobierno de turno nada que pensemos que no debemos decir para elogiarle o para criticarle en función de la obtención de privilegios o licencias. Y si otros lo hacen, y es evidente que otros lo hacen, o si el gobierno piensa que esto debe ser una norma de comportamiento, están muy equivocados. Y yo creo que el éxito de nuestros medios, el liderazgo que tenemos en la opinión pública, se debe precisamente a que la opinión pública percibe eso, que
Nos pueden gustar más las políticas de un partido, pero no somos de ese partido. Y podemos criticar más a ese partido si, precisamente porque nos pueden gustar más sus políticas o sus orientaciones públicas, las traiciona en función de los intereses privados de algunos o cortoplacistas y electorales de otros. Por lo tanto, ninguna relación de la opinión del país o de las colaboraciones en la SER o de lo que diga 5 Días o Radio Continental en Argentina o Caracol en Colombia, ninguna con lo que haga el gobierno español, el colombiano, el chileno o el portugués en el caso de la televisión independiente que poseemos. Ninguna es ninguna. Y esto hay que decir que hay gobiernos fuera de España que lo entienden mejor que los gobiernos españoles. No queremos ningún favor singular, queremos reglas del juego claras, estamos contra el clientelismo y he de decir que estamos en una situación en la que todavía no vemos que esta seguridad jurídica y esta definición de reglas claras impere en el mundo de la comunicación. No voy a hacer recuento de los conflictos del grupo y del periódico El País con el gobierno de Felipe González, que me llevó a los tribunales por criticar las actividades del GAL, entonces apoyadas, por cierto, por el actual director del Mundo, o que apoyó el nacimiento de periódicos como El Sol, o entregó la televisión a Berlusconi, o dio frecuencias de radio a la Organización Nacional de Ciegos. ¿Dónde están todas aquellas aventuras mediáticas? No voy a hacer recuento de la guerra desatada por el Partido Popular y el presidente Aznar, que obligó a Telefónica a montar una plataforma satelital contra la que nosotros habíamos lanzado, por cierto, desde Luxemburgo, porque el ministro de Obras Públicas y de Fomento de Felipe González no nos permitió hacerlo desde Madrid. Ni de esa ley tan curiosa que se llama la ley del fútbol, que dice que el fútbol es una cuestión de interés general, seguramente lo es, que por lo tanto tiene que estar regulada por el Estado. Ahora veremos cuál es la actividad del Estado. Ni de la actividad judicial que acabó con un juez delincuente fuera de la carrera e indultado posteriormente por el gobierno Aznar. No voy a hacer recuento de esas cosas, porque son cosas del pasado. Cuando este gobierno llegó al poder, era de esperar que el gran mare magnum audiovisual, que es una de las claves de la formación de opinión pública en una democracia, en que se había convertido el panorama español, fruto de la sucesión de medidas cortoplacistas, abusivas y clientelistas de los gobiernos anteriores y especialmente del Partido Popular, se resolviera. Pues no se ha resuelto. Y hemos tenido otras elecciones y hemos vuelto a elegir al mismo gobierno, por cierto, en gran medida con apoyo de la línea editorial de algunos medios de Prisa, dirigida, por cierto, por sus directores y no por el Consejo de Administración de Prisa. Pero lo único que ha hecho este gobierno es una ley de urgencia, hace 5 años. Esta ley de urgencia se llamaba Ley de Urgencia sobre la televisión digital de pago, la liberalización del cable y el fomento del pluralismo. Era muy urgente. 6 años después nos dicen que a ver si hay un consenso sobre la televisión digital terrestre en este país. Pues creíamos que se había redactado mediante una ley de urgencia esa solución. Ahora el Gobierno anuncia la Ley General Audiovisual. Quiero decir que ya Felipe González empezó a especular sobre ello, que Aznar la prometió en 2 legislaturas y que el Gobierno Zapatero la prometió en la pasada. Es decir, que para nosotros es un anuncio muy satisfactorio, pero queremos ver en qué consiste eso, porque llevamos más de 12 años esperando la Ley General Audiovisual. Pero, en fin, ayer el ministro Miguel Sebastián, de quien dependen en gran medida estas actividades, decía que cuando se te cala el coche,
y tratas de encenderlo, pues no vas inmediatamente al taller. Es decir, que todo el mundo debe tener una segunda oportunidad para ver si el coche arranca. Desde luego le vamos a dar esta segunda oportunidad al Gobierno, le vamos a dar esta 14ª oportunidad a los gobiernos de España de tratar de organizar algo tan importante como el modelo audiovisual sin tentaciones de clientelismo, sin intercambios electoralistas, sin amiguismos y sin favorecer a unos o perjudicar a otros para favorecer a aquellos. Y empezaré con una declaración. No se puede arreglar el modelo audiovisual si no se arreglan las televisiones públicas, las del Estado y sobre todo las autonómicas. Y ningún gobierno ha tenido ninguna voluntad de resolver la cuestión de las televisiones autonómicas en este país. Estamos discutiendo sobre cuántas horas públicas se hacen en Madrid hoy o cuál será el sueldo de los funcionarios o de los ejecutivos. Pero los miles de millones del erario público, autonómico y del Estado, que venimos despilfarrando en un sistema de televisión que al final nos ofrece cosas tan interesantes como Mira quién baila, para que veamos cómo baila la nieta del dictador, o que nos ofreció cosas tan notables como que la televisión basura fue inventada por la televisión pública autonómica valenciana y a partir de ahí se extendió la televisión basura en España. Ningún gobierno tiene aparentemente ninguna intención de abordar esta cuestión. ¿Por qué? Porque la cuestión de las autonomías y la territorialidad están presentes en el debate político. Y a partir de ahí, el Barça es más que un club, pero televisión TV3 es más que una televisión. Y el fútbol en catalán es una necesidad de la identidad catalana. Y que haya un canal público en euskera, en Euskadi, pero otro en castellano, pero otro tercero quizás si mañana se quiere. Y que la gran mayoría de las autonomías hayan puesto en antena segundos canales sin ningún tipo de licencia para ello y sin ningún tipo de permiso o de regulación, pues ha hecho que una gran parte de los recursos publicitarios y de los impuestos de los ciudadanos vayan a la financiación del sistema de televisiones públicas, que disparando con pólvora del rey han encarecido los precios de los derechos en todos los mercados nacionales e internacionales y han contribuido a empeorar el sistema. Por lo tanto, si el Gobierno quiere arreglar el modelo audiovisual, a mí me parece muy bien, pero o arregla las televisiones autonómicas y la televisión del Estado, o todo lo demás será verdaderamente fuegos de artificio. La Ley de Medidas Urgentes sobre la Televisión Digital Terrestre lo que produjo es una nueva televisión analógica. Varias de las nuevas licencias de televisión digital terrestre han terminado alquilándose a la Disney o a la Sony y lo que hemos hecho ha sido construir una plataforma para, efectivamente, dar distribución a los productos audiovisuales de ese monstruo tan temido que es Hollywood. En 30 años hemos sido incapaces de montar una industria audiovisual, pero tenemos un mercado de más de 400 millones de hispanoparlantes. Y cada gobierno que llega hace una ley de ayuda al cine. ¿Y ayuda a qué cine? Y se organiza un gran debate en torno a eso, hasta que llegamos al fútbol. Ustedes se acordarán que en el último año de gobierno de Felipe González hubo 2 equipos de la primera división que tenían que descender a segunda por razones legales, porque no habían cumplido determinadas normas con la seguridad social. Se organizaron manifestaciones populares y la primera liga, que entonces estaba compuesta por 16 equipos, pasó a ser una liga de 18 equipos. Dijeron que era una medida provisional, por cierto, como lo fue el impuesto de patrimonio durante 20 años o 20 y tantos. Pero seguimos con la liga a 18 equipos, porque la clase política, entre la inteligencia y la emoción, es incapaz de abordar
las cuestiones del deporte y especialmente del fútbol con la racionalidad con la que pretende abordar, por ejemplo, las de la solvencia bancaria. Y esto es enormemente notable. Fíjense ustedes que ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania se emite fútbol en abierto. ¿Para favorecer a las televisiones? No. Para favorecer a los clubes. Para poder financiar el enorme costo del espectáculo del fútbol, sobre el que nos hablan 4 torres manifiestas, que son un monumento a la especulación urbanística, por bellas que sean, y son muy bellas, relacionada precisamente con el fichaje de los grandes jugadores de fútbol del Real Madrid. Y estas cosas suceden constantemente, pese a que hay una ley que regula el fútbol. Una ley votada por el Partido Popular y el Partido Comunista, por lo tanto, no una ley ideológica. Después de aquella ley, se llegó a un acuerdo en la explotación televisiva del fútbol. Un acuerdo que fundamentalmente estaba dirigido a garantizar que los clubes de fútbol tuvieran unos ingresos saneados y seguros en el futuro. Ese modelo se ha roto, pero no se ha roto simplemente por la actividad del sector privado o de una sana competencia, independientemente de los conflictos que tengamos. Se ha roto con la complicidad de la televisión pública catalana, de la televisión pública valenciana, del gobierno autonómico madrileño, que se van comprando derechos de los clubes locales y generando una bola formidable en la que de verdad más de 600 millones de euros van a manos de los clubes de fútbol todos los años procedentes de la televisión, y los clubes de fútbol siguen en crisis. 600 millones de euros, por cierto, es lo que paga el Estado a Televisión Española. Bien, lo que hizo el señor Cascos con la ley del fútbol, que fue interferir en la actividad de las televisiones privadas y de un negocio que es un espectáculo, en función de los intereses políticos del señor Aznar, no es muy diferente de lo que hemos visto que ha sucedido recientemente con la llamada guerra del fútbol. ¿Y qué hace el secretario de Estado para el Deporte? ¿Qué hace para poner orden aquí? ¿O ya está puesto el orden con la ley de interés general? ¿O es menos criticable lo que hace este gobierno porque lo hace este gobierno que lo que hizo el anterior porque lo hacía el anterior? Si no se arregla el fútbol, no se arreglará el modelo de televisión, porque la televisión de pago es esencial para la pervivencia del sistema futbolístico actual. Y si el gobierno no interviene para regular, no para interferir las relaciones en un sistema capitalista normal como el que tenemos, a pequeña escala veremos que nos puede pasar lo mismo que a Lehman Brothers o que a todo el sistema financiero americano con el sistema audiovisual español. Por lo tanto, el modelo se ha roto o con la complicidad o con la pasividad del gobierno y con la complacencia de muchos competidores. Desde luego, con la complicidad absoluta de la televisión pública catalana. Y nos vienen a pedir consenso. Vamos a arreglar por consenso la televisión digital terrestre. Tenemos 3 querellas presentadas y admitidas a trámite contra el consejero delegado de La Sexta por mal uso de la propiedad intelectual. Otra querella más por estafa contra el consejero delegado de Mediapro. ¿De qué consenso estamos hablando? Si les estamos acusando de estafa y de apropiación indebida de la propiedad intelectual. No pasa nada. Vamos a reunirnos todos para definir cuál es el modelo del futuro. Bien, este es un punto clave, definitivo en la ordenación de los medios de comunicación en España. Y, naturalmente, al calor de esto se organizan coaliciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando las plataformas estaban? La plataforma de derechas, que era la de Telefónica, la plataforma de izquierdas, que era la de Prisa. Y la gente se apuntaba, no sabía ni lo que era una plataforma.
La plataforma de derechas, por cierto, que se fraguó en el despacho del presidente Aznar, le costó miles de millones de euros a Telefónica y tuvo que acabar fusionándose con la de Prisa, en una operación interesante en la que Telefónica además fue obligada a vender Antena 3 a sus actuales propietarios. Todo esto que cuento lo saben todos ustedes, lo han hablado en todas sus comidas, pero nunca se ha dicho en público. Qué cosa más curiosa. Nunca se ha dicho en público. Bien, ¿y esto cuándo sucede? En un momento de grave incertidumbre para los medios de comunicación, en un momento de crisis profundísima. Hay caídas de publicidad en los periódicos del 30 y del 40%. Los periódicos no lo dicen, no vaya a enterarse la gente. Caídas de difusión de más del 10% en muchos de ellos, sostenidas solo las difusiones a base de vender sopa instantánea, muñecas Barbie, cromos de la guerra mundial y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Pero forman parte los periódicos, forman parte esencial de la formación de la opinión pública en una democracia, ¿sí o no? ¿O es mejor que la formen los confidenciales y los blogueros? ¿Son un activo de la democracia los periódicos, sí o no? ¿Y son un activo si son independientes o es mejor que estén dependientes del favor del gobierno? ¿Y qué hemos visto? Recortes a la publicidad del tabaco, recortes a la publicidad del alcohol. Son directivas europeas. El IVA para los periódicos en Inglaterra es 0. Aquí no se puede poner a 0 porque la Unión Europea no nos lo permite. Es decir, la Unión Europea nos sirve para un roto y para un descosido. Y yo, desde luego, soy un ferviente europeísta. Pero oí decir el otro día al presidente Sarkozy que los periódicos, que no son muy pro Sarkozy, por cierto, eran un activo importante para la democracia francesa. Y me hubiera gustado oír algo de esto a la clase política española, al poder y a la oposición. Lo único que oigo son guerras mediáticas. Cada vez que se publica una información que es de interés público, lo importante no es la información, sino quién ha dado esta información y por qué y a cambio de qué y por qué lo publica este periódico y qué le está pidiendo o qué favor demanda o qué chantaje hace a la Telefónica. Yo creo que estas guerras mediáticas, de las que desde luego yo no he participado nunca, se ven con mucha complacencia por el poder, porque obviamente debilitan la capacidad de alternativa y de crítica por parte de los medios de comunicación. Pero los periódicos tenemos problemas. Tenemos problemas y no por la presencia de los gratuitos. Nunca Prisa ha entrado en prensa gratuita porque no creemos en la prensa gratuita, ni como negocio ni como contribución a la creación de opinión pública. Pero creemos que es un derecho de la prensa gratuita al existir. Metro había logrado ganar dinero y ya está otra vez en pérdidas. Pero es que no está solo en pérdidas la prensa gratuita, está en pérdidas la prensa de pago en España. Claro, si entra en pérdidas el New York Times, ¿cómo no van a entrar en pérdidas muchos periódicos españoles? Lo que pasa es que el New York Times lo dice, los periódicos españoles lo callan. Cuando yo empecé en periodismo hace 44 años, había un refrán que decía, qué cosa tan machista y tan antigua, que había 2 secretos que se guardaban muy bien, la edad de las señoras y la tirada de los periódicos. Bueno, pues seguimos con ese mismo criterio. Los periódicos tienen un porvenir difícil y no van a ser los monstruos industriales que han sido en el pasado, ni van a generar los márgenes de rentabilidad que han generado en el pasado, ni van a ocupar el lugar central que tenían en la formación de opinión pública, pero van a pervivir y van a seguir siendo muy importantes en el debate político y en esa opinión pública. Y los periódicos y las televisiones se están incluyendo en grandes conglomerados internacionales. Realmente la primera televisión española es italiana, y la segunda es medio italiana, y la última es medio mexicana. A mí me parece extraordinariamente bien. He dicho que tenemos los españoles la primera televisión en Portugal, la primera radio en Colombia. Es decir, ¿por qué vamos a protestar de que eso suceda así? Protestamos de una cosa, de que haya inequivalencia
en las oportunidades de los inversores extranjeros en España y de los españoles en el extranjero. El presidente Aznar, en una ley de acompañamiento a los presupuestos del Estado, liberalizó al 100% las inversiones en televisión en España, cosa que es poco conocida. Cualquier extranjero puede tener el 100% de una cadena de televisión en España, sea de cualquier país. Por cierto, no de radio, fue solo para la televisión, lo que hacía suponer que se estaba preparando algo. Nadie supo que el Partido Popular iba a salir del poder. Pero esto tiene consecuencias curiosas. El 40% de la cadena Sexta es de Televisa. Es una magnífica empresa. Son socios nuestros, o nosotros socios de ellos, en México. La diferencia es que nosotros en México tenemos acciones neutras, es decir, tenemos la benevolencia del Estado para poder invertir. Pero la posibilidad de invertir a un extranjero en México en televisión es cero. En Estados Unidos es el 25%, el 40% en Colombia, el 30% en Brasil, el 100% en la radio en Chile. Y lo que estamos solicitando al Gobierno es la reciprocidad, que puedan hacer los extranjeros aquí lo que los españoles podamos hacer en su país de origen. Parece una cosa bastante razonable y no necesita un gran debate parlamentario. No creo que nadie pueda decir que un español pueda invertir en México lo que un mexicano pueda invertir en España, nada más. Bueno, pues no existe esta reciprocidad y esta es una grave amenaza para el crecimiento de los grupos de comunicación españoles, para todos, y no solo estamos creciendo nosotros fuera. En sana competencia hemos perdido una licitación por el periódico principal de Colombia frente al Grupo Planeta y nos parece muy bien. Y el Grupo Planeta y nosotros estamos licitando ahora por una licencia de televisión en Colombia y nos parece muy bien. Nos parece muy bien que la igualdad de oportunidades sea para todos. Por lo tanto, decía yo, los medios y los periódicos tienen un grave problema. El mayor problema que tenemos es que no nos ponemos de acuerdo. Ante una situación de emergencia para la prensa escrita, estamos todo el día tirándonos chinitas, cuando no cosas peores, a la cara. Hay esfuerzos por parte de los empresarios, pero muy pocos. Y realmente tenemos problemas serios. Y tenemos problemas serios para entender el modelo de nuestro negocio en Internet y el nuevo comportamiento de los lectores. Esto no tiene nada que ver con la línea editorial, con el apoyo a una solución de gobierno a otra. Esto tiene que ver con la estructura industrial, comercial y de negocio de los medios de comunicación en este país. Hay que acabar con muchos egos, hay que ser más profesionales, pero tenemos que salvar el sistema de creación de opinión pública, que está en peligro, en mucho mayor peligro del que ustedes se pueden imaginar y que naturalmente puede ser asaltado por los bucaneros que tratan de utilizar los medios, como digo, para recalificar solares. No ya en este momento, porque la recalificación de solares ha perdido bastante interés. Bien, estas dos cuestiones, un acercamiento realista a los problemas de la prensa escrita y un modelo audiovisual definido, creo que son básicas para recomponer el sector de medios de comunicación en España. Y voy a terminar haciendo una referencia a la situación concreta de Prisa, porque son tantos los confidenciales, tan variados los rumores, etcétera y tal, que se esparcen por ahí, que creo que conviene aclarar la situación de Prisa, que es una empresa, como digo, enormemente sólida y con generaciones de caja que este año se acercarán a los 1.000 millones de euros y una deuda alta. Esa deuda procede exclusivamente, casi exclusivamente, de las inversiones de Prisa en audiovisual, concretamente en Sogecable y en la televisión portuguesa. No es una deuda que haya ido a pagar el circulante o el desarrollo de los otros negocios. Es una deuda que en unos momentos de financiación fácil y crédito barato, en vez de financiar con capital el crecimiento del grupo, pues se financió con deuda bancaria con gran satisfacción, por cierto, por parte de los bancos.
Es verdad que estamos analizando la eventualidad de vender algunos activos, incluido el de la televisión de pago, no para repagar la deuda, sino porque estamos viendo de qué manera estratégicamente, si no somos capaces de hacer un modelo global de televisión de pago, porque no tenemos dinero o no tenemos medios, no es mejor dedicarnos a hacer empresa global en el mercado del español en aquellos sectores en los que sí podemos hacerlo, como la televisión abierta, la producción audiovisual, la radio o la prensa. Y de repente leo, tienen que vender la televisión de pago porque no funciona. Yo creo que es el negocio de comunicación más rentable de España en este momento, Digital Plus. Y esto lo saben todos los analistas y todos los banqueros. Por encima de los 300 millones de beneficio en resultado de explotación. O sea que, pero esto se escribe en periódicos que se supone serios y te lo dicen políticos que se supone informados. Y dice, ¿por qué no lee usted simplemente la información a bolsa que hizo Sogecable en su día y que trimestralmente produce Prisa? Es una deuda elevada. En todas cosas, casi 1.000 millones de esa deuda proceden de la fusión con Vía Digital de Telefónica. Eso costó la paz digital en este país. A Sogecable. Esas son algunas de las facturas que hay que pagar por las aventuras del señor Cascos o del señor Aznar. Esperemos que las del señor Barroso o del señor García Ferrera no nos vuelvan a costar otros 1.000 y 1.000 y 1.000 millones. Y el resto son las sopas obligatorias sobre Sogecable. Hemos refinanciado la deuda y la estamos refinanciando a largo plazo, manteniendo el control del accionista de referencia, probablemente con la recapitalización de la compañía por otro lado, y no tenemos ninguna dificultad al respecto, más el hecho de saber que tenemos una deuda que este año será 6 veces EBITDA y que de aquí a marzo la tenemos que convertir en 4,5 veces EBITDA, y no estaremos contentos hasta que no esté en 3 veces EBITDA. Esto lo conoce el mercado y, sin embargo, se utiliza como un arma arrojadiza en los confidenciales, en las columnas, etcétera. ¿Para qué? Imaginemos que fuera verdad. Qui prodest. Nosotros lo que queremos es que haya no uno, sino 5 grupos de comunicación importantes en España. No que no haya ninguno. Lo que queremos es ver que en sana competencia hay otros que venden más que nosotros, que crecen más que nosotros, que van a Estados Unidos, a Argentina, a Colombia. No que se dediquen a poner palos en las ruedas. ¿Para qué? Para garantizarle al poder una cierta tranquilidad, que a base de dádivas, licencias, promesas y pequeños honores va a tener más o menos controlado el sistema de opinión pública. Bien, estas son algunas de las reflexiones, perdón si me he alargado un poco. En definitiva, lo que quería decir es que sí tenemos buenos periodistas, sí tenemos buenos empresarios. Nos faltan algunas buenas leyes y un poco más de humildad y menos arrogancia de los poderes públicos, en los que incluyo a la oposición, a la hora de relacionarse con los medios de comunicación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, pues desde las mesas de prensa, varios periodistas, con su habitual perspicacia, señalan la ausencia en este acto de representantes del Gobierno. Están, eso sí, Elena Valenciano, de la Comisión Ejecutiva del PSOE, el secretario general del Partido Socialista de Madrid y la portavoz socialista en el Senado, pero también me subrayan, hay una representación del Partido Popular, ausente otras veces, está la presidenta de la Asamblea de Madrid y está el señor González Pons, de la Ejecutiva. Incluso asiste, también me lo subrayan, el nuncio de su santidad, ustedes que han pasado por ser medios de comunicación laicos. ¿Qué está pasando? ¿El Gobierno está enfadado con la línea del país? Le preguntan. Yo me sorprendería que el Gobierno esté enfadado con la línea de un periódico que fundamentalmente apoya posiciones editoriales
en muchas cosas muy parecidas a las del Gobierno. Y contrarias, por cierto, a las del Partido Popular y a las del Nuncio de su Santidad. Estamos a favor de las posiciones sobre el aborto del Gobierno. ¿Estamos? Estamos a favor de la educación para la ciudadanía. Pero eso no significa nada. Significa que estamos a favor de la educación para la ciudadanía. Punto final. Y que creemos que es un error que la asignatura de religión sea curricular en las escuelas. Punto final. Tenemos que aprender bastante más respeto y bastante más tolerancia y convivencia democrática en este país. Hay que decir que la crispación la inició la derecha fundamentalmente a través de los medios de comunicación y que los medios de comunicación, y algunos que no tienen nada que ver con el señor Nuncio, pero sí con la institución a la que representa de manera singular, han contribuido a esa crispación. Pero dicho esto, si la crispación desaparece no la vamos a fomentar desde otra parte. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a un país en el que, en primer lugar, las reglas democráticas sean democráticas para todos y el clientelismo sea denunciable, lo haga el PSOE, el PP, el Partido Nacionalista Vasco o cualquier otra formación política. Hay que decir que el ambiente de crispación y la llamada guerra mediática, fundamentalmente gobernada por intereses particulares, a veces simplemente por emociones, pequeñas vanidades o grandes pasiones que mueven a las gentes, pues no ha contribuido a eso. Por otra parte, a mí no me extraña que el Gobierno no venga a oírme estas cosas porque me las ha oído tantas veces que no iba a aprender nada nuevo. Le preguntan sobre cuál es la situación de su conflicto con Mediapro. Jaume Roures dijo aquí que tendía la mano a Prisa para alcanzar un acuerdo extrajudicial. Le preguntan, ¿es sincero? ¿Hay negociaciones? ¿Cree que se puede llegar a un acuerdo en la llamada guerra del fútbol? ¿Cree que Mediapro va a conseguir la televisión de pago en TDT para emitir el fútbol a precios más bajos de los de ustedes, lo que tendría un impacto negativo en Sogecable? Bueno, yo primero creo que los contratos hay que cumplirlos. Y yo no sé si Jaume Roures ha tendido la mano o no, porque esta es una cuestión que, por cierto, lleva directamente el consejero delegado de Sogecable. Tengo la impresión de que no ha habido ningún intento de hacer ningún acuerdo extrajudicial. Claro, ¿qué acuerdo se puede hacer, por otra parte, con alguien que firma un contrato y al mes y medio lo rompe? Entonces, lo cierto como Dios que hay 3 querellas admitidas a trámite, una por estafa y 2 por apropiación indebida, que hay otra más presentada y todavía no admitida a trámite, y que hay una demanda en la que reclamamos más de 200 millones de euros a Mediapro. ¿Puede haber un acuerdo? Naturalmente que puede haber un acuerdo, pero un acuerdo es un acuerdo, entonces ambas partes ceden. Vuelvo a decir, no solo hay ambas partes aquí. En una de las querellas está el antiguo director general de la televisión catalana, y la televisión catalana tiene responsabilidades directas en el conflicto del fútbol, no ahora, las tuvo antes, como la valenciana, por cierto, como la Comunidad de Madrid. Entonces, alguien debería poner orden en esto, independientemente de los intereses de Mediapro, de Sogecable, etcétera. Alguien debería poner orden en algo tan pequeño teóricamente como el fútbol. Si no somos capaces de poner orden en el fútbol, ¿en qué vamos a poner orden en este país? Dicen también desde las mesas de prensa, viene sin firma, se ha presentado una decena de ofertas interesadas en la compra de Digital Plus. ¿Está satisfecho de cómo va el proceso? ¿Cree que sus expectativas económicas van a ser satisfechas? También le preguntan por qué finalmente no ha concurrido Carlos Slim, con quien se dijo que Prisa estuvo a punto de alcanzar un acuerdo. Y desde Bloomberg Televisión, Elisa Baños le pregunta ¿cuánto vale la televisión de pago de Digital Plus? Bueno, en primer lugar, si ha concurrido o no Carlos Slim, no sé en qué se funda quien hace la pregunta para decirlo, porque las ofertas son confidenciales y, por lo tanto, todo lo que se ha publicado son cosas que los periodistas por sus medios han obtenido, pero hay una obligación por parte de los bancos de confidencialidad también, ¿no?
O sea, si ha concurrido o no, habrá que preguntárselo a Carlos Slim, y por qué concurre o no concurre, habrá que preguntárselo a él también. Sí, estamos satisfechos del nivel de oferta porque está dentro de la horquilla de valor que habíamos establecido inicialmente para la empresa. Ahora los bancos generarán una lista corta de una selección de las ofertas recibidas y empezará la segunda ronda tendente a una culminación del proceso. Ya dije públicamente que los últimos múltiplos pagados por negocios de televisión de pago estaba en torno a 11 veces EBITDA. Y acabo de decir que el EBITDA de nuestra televisión de pago este año estará en torno a los 350 millones de euros. Multipliquen ustedes 350 por 11 y verán ustedes lo que se ha pagado antes de la crisis mundial por negocios de televisión de pago con menos abonados que el nuestro, con menos rentabilidad que el nuestro y con menos consumo por abonado que el nuestro. Obviamente, la crisis económica puede afectar a las facilidades de financiación de algunos de los ofertantes, pero eso ya lo veremos. Y, por lo tanto, es más que probable que se pueda culminar este proceso si definitivamente el Consejo de Administración de Prisa define que es el proceso que debe seguir adelante. Desde PR Noticias le preguntan si unirán ustedes El País o una parte del periódico, de la propiedad del periódico, a la posible venta de Digital Plus. En absoluto. El País es una empresa completamente aparte de Sogecable, que tiene el mismo propietario que es Prisa. Débora Ramírez le pregunta ¿cómo está afectando al grupo Prisa la crisis publicitaria? ¿Cuánto han descendido los ingresos por publicidad? Y finalmente, ¿habrá ERE en el diario El País? El grupo Prisa ha aumentado en publicidad. En lo que lleva de año ha aumentado en torno a un 4%. Esto es porque la publicidad en 4, que viene de una base más baja y que es una cadena que se está lanzando, está creciendo notablemente respecto al año pasado. Y también porque ha crecido la publicidad en Colombia, en México y en Chile. Y por lo tanto, y por cierto, en Portugal, donde la crisis no está afectando a la televisión de igual manera que a las televisiones españolas. O sea que en conjunto hemos crecido en publicidad. El País, yo calculo que va a disminuir entre un 15 y un 16% en publicidad este año. Y yo creo que la media de nuestros competidores se acercará al 20% de caída. El AS prácticamente se mantiene estable y el 5 días. Y, como digo, el mayor perjudicado es El País porque el mayor perjudicado está siendo la prensa, y lo entenderán ustedes rápidamente. Los anuncios por palabras, los llamados anuncios por palabras, fundamentalmente se basaban en la inversión inmobiliaria. Y hay caídas del 40, del 50, del 60 y del 70%. Estas son la publicidad tiene que ver directamente con los índices de consumo y, por lo tanto, de la demanda interna y de la actividad económica. Y estas son las cifras que no quieren ver las autoridades económicas. Que en la lucha contra la inflación nos vamos a dar de tope contra la deflación, como no se tomen medidas de liquidez oportunas y urgentes, como lo están haciendo otros países. Luis Pineda dice que piensa que la crisis de la prensa se debe a que la información no se dirige a conquistar al consumidor, sino a obtener o mantener cuentas publicitarias. Y le pregunta, ¿cree que es uno de los motivos por los que disminuye el número de lectores de algunos periódicos? Bueno, sin duda yo creo que en conjunto tenemos una prensa bastante buena, con sus notables excepciones y con algunos caraduras y otros pocos quizás sinvergüenzas que aparecen por aquí o por allá. Pero en conjunto yo creo que los periódicos españoles son muy buenos. Yo diría que son mejores que los franceses, por ejemplo, y que los italianos. O sea, creo que tenemos un nivel de prensa muy interesante. Dicho esto, creo que es mejorable y que demasiadas veces pensamos demasiado en los poderes en general y demasiado poco en las preocupaciones de los ciudadanos. Eso es verdad. Desde La Sexta, María López y Jorge le preguntan, ¿no le parece paradójico que desde Prisa critiquen
las buenas relaciones de algunos medios con Zapatero cuando ustedes han ido de la mano de varios gobiernos y de Felipe González. ¿Por qué critican tanto en El País el fichaje de David Taguas por Seopan cuando Prisa tradicionalmente ha recogido a exaltos cargos socialistas? Bueno, nosotros hemos contratado a personas que tuvieron responsabilidades en el gobierno socialista cuando pasaron a la oposición. Esto es un dato muy importante. No los contratamos para hacer lobby con el gobierno, sino porque precisamente no estaban en el gobierno y no podían hacer ningún lobby. Entonces yo creo que es un pequeño detalle que convendría tener en cuenta. Y nosotros no criticamos la relación de otros periódicos ni con el Partido Socialista, yo soy un amigo personal del presidente González, todo el mundo lo sabe, he hecho hasta un libro con él, y vuelvo a decir que durante la época del presidente González en el poder, el gobierno del presidente González me llevó a los tribunales. Y quiero decir que, y esto lo hemos contado ambos, cada cual tiene que cumplir con su trabajo y no hay nada personal en todo esto. Por lo tanto, primero, la actividad o la actitud de los otros periódicos o medios de comunicación nos es indiferente siempre y cuando no rompan las reglas de la buena competencia. Y he de decir que tenemos mucha esperanza en las autoridades de la competencia para que ayuden a poner orden en esta sinrazón en la que se ha convertido el modelo audiovisual por culpa precisamente de la irrupción de los poderes públicos o de los amigos de los poderes públicos de manera intempestiva. Más preguntas. Le preguntan cuál es el futuro de CNN Plus. ¿Forma parte de la venta de Digital Plus? ¿Se van a prorrogar el contrato con CNN para seguir utilizando su marca y sus contenidos? ¿O se va a prescindir de ellos? Y en ese caso, ¿será bajo la marca del País Plus? Bueno, en primer lugar, no está decidida formalmente la venta de la televisión de pago. No está decidido. Primer punto. Segundo punto, si se decidiera, no está decidido el perímetro de lo que se vende, puesto que la televisión de pago es un activo que pertenece a una empresa más amplia. Tercero, CNN Plus es una propiedad al 50% de SOGE Cable y de Turner Television. Yo creo que es un activo interesante y creo que ambas compañías estamos satisfechos con él. Es pronto para decir cuál será el futuro. Yo creo que sería muy raro que el modelo audiovisual de Prisa no incluyera una cadena de información de 24 horas. Me sorprendería a mí mismo. Usted ha señalado que la subida de las ventas de publicidad en América Latina, en Colombia concretamente, está sirviendo para enjugar en parte la caída de las ventas de publicidad en España. Tenemos hoy el gusto de tener entre nosotros a la directora del País de Montevideo, que no forma parte, al menos todavía, de Prisa. ¿Cómo ve usted la situación de los medios y las oportunidades que ellos representan para ustedes? Bueno, yo creo que de los medios en América Latina hay una enorme variedad de país a país, ¿no? En los países grandes, México, Argentina y Brasil, hay de alguna manera posiciones de dominio muy considerables de alguna empresa. Globo en Brasil, Televisa en México o Clarín en Argentina. Posiciones de dominio muy, muy fuertes, ¿no? Y en algunos países, como Argentina, la intervención del gobierno es como corresponde a los perfiles del actual gobierno argentino, ¿no? Hay que recordar que la primera televisión argentina, Telefe, es propiedad al 100% de Telefónica Española. Ignoro el valor estratégico que tiene Telefe para Telefónica Española y para los accionistas de Telefónica, pero esto es así. Y así se hizo durante el mandato de Juan Villalonga al frente de la compañía. Entonces la situación es muy diversa. Yo creo que América Latina está pasando por una situación complicada. Nosotros tenemos 2 periódicos en Bolivia y la primera cadena de televisión. No es fácil la convivencia con el gobierno de Evo Morales.
no tenemos medios de comunicación en Venezuela. Nuestra posición en Colombia y Chile es muy satisfactoria. Hay que decir que el respeto del gobierno chileno y colombiano, y son de diferente signo político, a la libertad de expresión y su pasión por defender un sistema abierto de creación pública es algo muy de admirar. Yo creo que no se puede hacer una definición global de América Latina en este terreno. Bueno, pues seguimos. Le preguntan desde el Confidencial Digital, Fernando Hernández Valls. Hace un año dijo que Internet favorecía a la publicación de patrañas. ¿Cómo valora la situación actual un año después de la prensa en la red? No sé si dije eso, pero si dije eso no fue lo que quise decir. Internet no favorece, son los patrañeros los que patrañan, no Internet. Y por lo tanto, no, es cierto que el sistema abierto de la red tiene muchas ventajas y algunos inconvenientes. Y el inconveniente fundamental es que los criterios de rigor y credibilidad que habitualmente se exigen a la prensa de referencia, pues son más difíciles de encontrar. Tampoco yo haría una norma general. Hay confidenciales relativamente serios, confidenciales menos serios, y hay otros confidenciales que directamente se inventan las noticias, se inventan las historias, que son muy divertidas, por cierto. Y yo siempre recuerdo que Jesús Polanco, al que se ha citado aquí, decía que tenía mucho interés en conocer a ese Polanco del que hablaban en la prensa, porque debía ser un tipo muy interesante, ¿no? Pues efectivamente son tan interesantes las cosas que cuentan sobre nosotros y que nosotros no conocemos y no sabemos, que, bueno, no tienen que ver con la información, pero tienen que ver con la ficción. Y quienes tenemos variedades de escritores, pues también somos partidarios de que la ficción exista, incluso en la red. Javier Carro, un comentarista de La Voz de Galicia, le pregunta si cree usted que esta crisis, la crisis económica, es la caída del muro de Berlín del capitalismo. Y también le pregunta qué influencia puede tener para España que gane Obama o que gane McCain. ¿Cree usted que McCain sabe o le importa quién es Zapatero o Rajoy? Bueno, hay muchas preguntas aquí. A mí cuando sucedió esto de McCain, que por cierto sucedió en la SER, porque Unión Radio tiene una radio en Miami y pudo hacer la entrevista a los dos candidatos, claro, a mí me preocupó mucho que McCain no supiera dónde estaba España y quién es Zapatero. Pero yo soy español, no soy norteamericano, y me preocupó mucho más que la política de comunicación de este gobierno no haya sido capaz de explicarle a su debido tiempo a McCain quién es Zapatero y dónde está España. Entonces, yo creo que esta es la reflexión que debemos hacer, y la que hice hace un año. ¿Qué política de comunicación tiene este gobierno? De comunicación sobre los intereses y las realidades españolas, ¿no? ¿Quién es mejor que gane, Obama o McCain? Yo creo que para el mundo en general y para los norteamericanos en particular es mejor que gane Obama. Yo creo que Obama significa una renovación frente a un desastre terrible. El señor Bush se va con cientos de miles de cadáveres de iraquíes a sus espaldas, firmemente apoyado en su operación por el señor Tony Blair, por el actual presidente de la Comisión Europea y por el expresidente español. Pero son cientos de miles de iraquíes inocentes, víctimas. Por si acaso no se había llevado por delante suficientes cosas, se va con millones de estadounidenses que tienen que entregar su casa porque no pueden pagar la hipoteca, y con la quiebra del sistema bancario más importante del mundo, que no nos va a afectar. Lehman Brothers operaba en España, como opera Goldman Sachs y los bancos de inversión. Ay, qué curioso, no están sometidos a la inspección del Banco de España, solo la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por cierto, no tenemos una legislación sobre las sociedades de asesoría en valores suficiente en este país. Sobrevivimos gracias a la existencia de directivas de la Comisión Europea. Entonces, ¿quién es mejor que gane, Obama o McCain? Ya digo, para los americanos, Obama. Para las relaciones internacionales y los intereses de la paz, Obama. Para
el futuro de las relaciones y tratados de libre comercio con América Latina y progresión del comercio internacional, no lo sé. Pero yo creo que hay cuestiones muy interesantes sobre las que se habla poco en este país, y es el empobrecimiento de los países del tercer mundo debido a que no se acaba de firmar la ronda de Doha y que efectivamente estamos colapsando las posibilidades de desarrollo de los países a los que les damos migajas en ayuda al desarrollo. Santiago Álvarez Barón, de Queja.es, le pregunta: ¿politizando el Consejo General del Poder Judicial se resolverán los problemas de la justicia? No, el Consejo del Poder Judicial está politizado desde hace muchísimo tiempo, no se ha politizado ahora. También debemos ser menos cínicos. La justicia es tan política como cualquier otra actividad. La suposición de que no hay política en la justicia no es una cosa técnica, no es una ciencia exacta. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de la politización de la justicia? Lo que es importante es mantener la independencia de los tribunales. Pero la justicia es un poder político, tan político como es el Parlamento o el Ejecutivo. Pertenece a los poderes políticos. Por lo tanto, otra cosa es que se conviertan los jueces en las correas de transmisión de las decisiones del gobierno o de la oposición, y que podamos saber de antemano lo que va a votar un juez en el Tribunal Constitucional o el Consejo del Poder Judicial, porque va a votar lo que le diga Rajoy o Zapatero. Pero cuidado con la despolitización de la justicia en sentido amplio. 30 años de Constitución española. Le preguntan si usted está satisfecho de su utilidad y de su aplicación, cuáles son, en su opinión, sus déficits y en qué cambiaría usted de la Constitución. Yo estoy satisfecho porque es la Constitución más larga que hemos tenido en este país, y aunque solo sea el tiempo en política, es un valor. Yo ya lo he dicho, creo que no habrá solución a los problemas territoriales de España si no se hace una Constitución federal. Tampoco es un invento muy original. Federal es el Reino Unido, es Alemania, es los Estados Unidos. No son precisamente los países menos avanzados del mundo los que son federales. Y mientras no se aborde un debate federal que no tiene por qué ser ideológico, sino simplemente respecto a la forma de Estado, yo creo que seguiremos perviviendo frente a las tensiones nacionalistas, autonomistas, territoriales o como quiera llamarse. Yo creo que este es un tema mucho más fundamental, que también es importante, que la igualdad de género, como se dice ahora, en la sucesión a la jefatura del Estado. Y luego hay cantidad de cosas en la Constitución que se han quedado anticuadas. Las vías para obtener la autonomía, la vía rápida, la vía lenta, todo eso tenía sentido en la transición y cuando la Constitución se hizo. Bueno, pues la última pregunta es de Eustaquio Jiménez, director de Ciudadano y Consumo, y le pregunta: ¿por qué tiene debilidad especial y evidente el país con el alcalde Ruiz Gallardón? ¿Es que supone una apuesta para que el alcalde de Madrid se convierta en el líder nacional del PP? Bueno, yo no sé. Primero, me sorprende que el país tenga debilidad manifiesta por nadie, que es un periódico bastante severo y antipático en su conjunto, ¿no? Si la tiene, habría que preguntárselo al director del país, que está aquí, porque tiene él esa debilidad por el alcalde Gallardón. No, en un análisis político frío es obvio que por lo menos el talante democrático de Ruiz Gallardón desdice de las pulsiones autoritarias de algunos compañeros suyos de partido. Ustedes fíjense cómo repartió las licencias de televisión digital la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y se explicarán lo que yo digo respecto a cómo se utilizan las licencias para dárselas a los amigos, quitárselas a los enemigos, castigar a los malos y premiar a los buenos. No es solo ella la que ha hecho esto. No es solo ella de ninguna de las maneras. Pero, en fin, la debilidad o supuesta debilidad del país no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con las decisiones que toma el director del país. Y sí, yo creo
Yo creo que si el Partido Popular tuviera, pero lo creo yo personalmente, no sé lo que cree el país, tuviera un líder como Ruiz Gallardón al frente, a lo mejor el gobierno se ponía las pilas, porque la alternancia en el poder es una de los encantos de la democracia y, por lo tanto, hay que dar esperanza a los ciudadanos de que esta alternancia se puede producir. Muchas gracias, Juan Luis. Don Francisco Román, consejero delegado de Vodafone, entidad que colabora con Nueva Economía Forum en la organización del Foro de la Nueva Comunicación, va a despedir el acto. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Bueno, en nombre de Vodafone es una satisfacción estar aquí y tener a Juan Luis. Y él empezaba hablando, haciendo un juego de palabras, de las palabras de más, palabras de menos. Cuando a uno le corresponde cerrar, casi cualquier palabra que no sea de cortesía es una palabra de más. Y son las que evitaré. Ahora, no voy a evitar una referencia a Juan Luis con el agradecimiento por su presencia, lejos de nada curricular que ha sido puesto aquí o de glosa de su figura pública, que es bien conocida, que puedo agregar yo a todo lo que todos sabemos. Así que me voy a una referencia personal para destacar una característica que yo admiro en Juan Luis Cebrián. Y me remonto hace unos años, cuando Juan Luis me llamó como académico, y entonces yo dirigía otra compañía, Microsoft, para proponernos una colaboración entre el diccionario de la Real Academia y Microsoft, un acuerdo tecnológico cuyo destino era esa comunidad hispanohablante para asegurar que las últimas tecnologías estaban allí y que, bueno, pues proyección mundial y tal. A mí me cautivó la audacia de la propuesta, pero esas cosas que no son... O sea, siempre hay razones para que esas cosas no salgan y salieron en gran parte por la determinación de Juan Luis Cebrián. Cualidad que yo admiro y que yo querría destacar porque en estos tiempos complicados por muchas cosas, me parece que es importante que haya personas con responsabilidad y proyección pública que tengan determinación, porque eso será bueno para todos, y especialmente en esa comunidad hispanohablante a la que se ha referido varias veces, de la que todos somos parte. Y, hombre, pues vocación de futuro, persistencia, contumacia, ese tipo de cosas que caracterizan la determinación, creo que son importantes, nos van a ayudar. Juan Luis está dotado de esas cualidades que yo reconozco, admiro y agradezco, y lo cito aquí como punto final para agradecer su presencia por una intervención que, por otra parte, ha sido interesantísima y seguro que todos estamos de acuerdo en el interés de todo lo que nos ha contado. Así que muchas gracias, Juan Luis, en nombre de todos y de todos.